¿Quién era Harry? Capítulo 4. Cuidado de las criaturas mágicas. Hermione Granger era una bruja con una misión. Había tenido el peor día de su vida. Y hasta el momento, tampoco había tenido un buen año. Adaptarse a su nuevo colegio no había sido fácil. Se sintió decepcionada cuando, en lugar de impresionarse por sus conocimientos mágicos, muchos estudiantes y personal de Hogwarts reaccionaron igual que en su antiguo colegio. Sinceramente, no entendía por qué la gente reaccionaba negativamente a sus esfuerzos por alcanzar su máximo potencial. Si querían desperdiciar su potencial, era su problema, pero ¿por qué la menospreciaban por intentar alcanzar el suyo? Hoy había sido el peor día. La carta de su madre esa mañana insinuaba que la sacarían de Hogwarts para enviarla al alma mater de sus padres, el Colegio Santa Inés para damas y caballeros. Su madre aún estaba atónita por la revelación de que su hija era una bruja y le preocupaba el futuro profesional de Hermione sin un título universitario. Luego, después del desayuno, ese patán insensible de Ronald Weasley fue nombrado su compañero en el encantamiento levitatorio. Sinceramente, el chico debía de ser bastante lento para no poder lanzar un hechizo tan simple. No tenía motivos para regañarla por el simple hecho de intentar ayudarlo. Pero fueron sus comentarios después de terminar la clase lo que lo desestimó por completo. No ayudaba que Ronald Weasley se quejara de ella con Harry Potter. El niño que vivió parecía bastante tranquilo, pero seguro de sí mismo. No usaba su fama, pero aún así parecía bastante popular. Parecía tener buen desempeño en clase, pero no hasta el punto de atraer la atención de los profesores ni de ganar muchos puntos. El profesor Snape parecía odiar a Harry Potter, pero desde su segunda clase lo había dejado tranquilo, salvo por algunas pullas verbales. De hecho, parecía hacer una mueca cada vez que miraba a Harry Potter. Era muy extraño. Lógicamente, sabía que no tenía sentido pasarse el día entero llorando en el baño de chicas. De hecho, faltó a todas sus clases. Pero ese último rechazo le dolió demasiado. Varias chicas habían venido durante el día. Las hermanas Patil vinieron con su otra compañera de cuarto, Lavender, y otra chica de Ravenclaw. Intentaron convencerla de que fuera a almorzar, pero no pudo. Finalmente, su estómago le recordó que no había comido desde el desayuno. Probablemente llegaría tarde a cenar, pero estaba segura de que encontraría algo para comer. Después de lavarse la cara por última vez, Hermione abrió la puerta para salir del baño. Y de inmediato deseó no haberlo hecho. Por el pasillo, una enorme criatura humanoide se dirigía hacia ella pisando fuerte. Reconoció de sus libros que era un troll de montaña macho adulto. ¿Qué hacía esa cosa en Hogwarts? Hermione oyó un grito. Solo cuando el troll la miró fijamente se dio cuenta de que era ella quien gritaba. La horrible criatura gruñó antes de alzar su garrote y arremeter contra ella. El troll atravesó la puerta con un rugido feroz. Su garrote convirtió rápidamente los cubículos cercanos en astillas. Accidentalmente, destrozó uno de los retretes, lanzando un chorro de agua que le dio directamente en la cara. El troll, enfurecido, empezó a destrozar todo lo que veía, incluyendo 2 retretes más. El agua salpicó por todas partes. Esto solo enfureció aún más a la criatura. Hermione se acurrucó contra la pared con su túnica escolar empapada, rezando para que el troll no la viera. Fue entonces cuando llegaron los chicos. No podía verlos, acurrucados en su túnica, pero sí oírlos. Ron empezó a gritarle al troll y, de repente, Harry apareció allí, tirando de su brazo, diciéndole que se levantara, que corriera. Hermione se dio cuenta de que sus músculos no se movían. Solo podía quedarse allí, en shock, viendo a Ronald Weasley saltar, agitando los brazos y gritando. ¿Acaso ese chico intentaba hacerse papilla? De repente, Hermione se vio levantada del suelo sin esfuerzo y arrojada sobre el hombro de Harry Potter. El niño que vivió pasó corriendo junto al troll, salió por la puerta y entró en el pasillo. Harry la bajó rápidamente y se volvió hacia el baño. Hermione vio que el troll se interponía entre él y la puerta. El idiota lo había distraído, pero le había cortado la única salida. «Maldita sea», gruñó Harry. Por un momento pareció indeciso antes de murmurar, «Al diablo con eso». Antes de que Hermione pudiera preguntar, el chico famoso se había quitado la túnica y la camisa del colegio, se había quitado las zapatillas y había tirado las gafas a un lado. Hermione empezó a protestar cuando Harry se lanzó hacia adelante. Y mientras lo hacía, empezó a cambiarse. Ya no era Harry Potter quien volvía a entrar al baño. No se parecía a ninguno de los hombres lobo que había visto ilustrados en sus libros. Era más grande y peludo, por un lado, y se movía con demasiada gracia, por otro.
Los hombres lobo eran criaturas salvajes. Sin embargo, era evidente que una mente humana guió a la criatura mientras, de forma insólita, saltaba sobre el lomo del troll. Esto era algo fuera de sus libros. ¿Qué estaba pasando aquí? Y, justo antes de la entrada a la torre de Gryffindor, había una aula vieja que Hermione había usado antes para estudiar en privado. Agarró a los dos chicos y los arrastró hasta la habitación. Los empujó dentro, cerrando la puerta tras ella. Hermione fulminó con la mirada al niño que vivió y preguntó, ¿qué fue eso? Y no me digas que era normal en el mundo mágico. Diría que no, intervino Ron, todavía sorprendido. Hermione siguió como si no hubiera dicho nada. Leí sobre animagos y hombres lobo, y no era ninguno de los dos. Le acabo de mentir a un profesor. Tengo derecho a saber qué está pasando. Harry frunció el ceño y se recostó contra el escritorio. Se quitó las gafas y la miró fijamente. Hermione se estremeció ante el poder desenfrenado de su mirada. ¿Derecho a saber? Repitió en voz baja. Se percibía un gruñido. Lo que pasó es que te salvamos la vida. ¿De verdad importa cómo? La pose exigente de Hermione se desmoronó. Tenía razón. Acababa de salvarle la vida. La mirada del chico la hizo querer correr. Por favor. Suplicó. Solo quiero saber. No se lo diré a nadie. Yo también, añadió Ron. No lo diré, amigo. Harry pareció considerarlos un momento antes de volver a ponerse las gafas. De alguna manera, parecían atenuar el poder de su mirada. Ron sabe algo sobre los hombres lobo en el mundo mágico. Probablemente tú también hayas leído sobre ellos. El problema es que yo no soy realmente un hombre lobo. Hermione asintió, con la mente concentrada. Cambiaste durante el día, no hay luna llena, y tu lado humano se mantuvo bajo control. Además, tu forma era diferente a la de los hombres lobo de los libros. Harry sonrió con cautela ante la crítica de Hermione. Algo así, asintió. Me mordió algo hace un par de años. Supongo que podría decirse que me dio mucha fiebre y, de repente, 5 días después, ya puedo transformarme en la bestia. Así lo llamo. Además, mi forma normal creció y se volvió mucho más fuerte. Mis sentidos también mejoraron en forma humana. Antes era casi ciego sin gafas. Ahora tengo una visión mejor que 20/20. Entonces, ¿para qué llevas las gafas, amigo, si no las necesitas? Preguntó Ron. Harry se quitó las gafas y las miró de nuevo. La fuerza bruta que antes asustaba a Hermione había regresado, incluso sin la mirada furiosa. Notó que Ron retrocedió un paso al verlo. Un segundo después, Harry volvió a ponerse las gafas. En realidad, estas gafas de sol son bastante flojas, pero las lentes están polarizadas. El tinte reduce el brillo de mis ojos y la polarización parece eliminar lo que sea que asuste a la gente. He probado otras gafas, pero sin polarización la gente sigue poniéndose nerviosa. Una sonrisa se dibujó rápidamente en el rostro de Harry. Sin embargo, son geniales para controlar a la multitud. No importa, Ron. En fin, investigué todo lo que pude encontrar en el mundo no mágico sobre hombres lobo y licantropía. Luego, este verano, investigué qué sabía el mundo mágico sobre ellos. Pero me acerco más a una versión hollywoodense de un hombre lobo que a lo que sabe el mundo mágico. Harry se detuvo para mirar primero a Ron y luego a Hermione. Hermione se dio cuenta de que estaba considerando qué decir. Una de las primeras cosas que aprendí de los libros es cómo tratan a los hombres lobo en el mundo mágico. De verdad que no quiero convertirme en un fenómeno público. Harry hizo una pausa antes de añadir con ironía. Al menos, más fenómeno que el niño que vivió. Ron asintió lentamente con una expresión seria y pensativa que sorprendió a Hermione. En voz baja, dijo, mi papá trabaja en el ministerio. Ya ni siquiera ven a los hombres lobo como humanos. Los trata el mismo departamento que se ocupa de los hipogrifos y gigantes. Uno de los aurores fue mordido el año pasado. Lo despidieron inmediatamente y le dijeron que no podía tener su pensión, ya que era solo para humanos. Su esposa lo abandonó y se llevó a sus hijos. Oí a papá decirle a mamá que les había cambiado la memoria para que ya no lo recordaran. Papá se puso furioso cuando lo supo. Eran compañeros en Hogwarts. Hermione se sintió devastada. Arrebatarle a un niño el recuerdo de sus padres era horrible. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden tratar así a alguien solo porque está infectado? Es terrible. Ron se estremeció ante su mirada fulminante. No me culpes. Papá intentó ayudar al Auror Foreman, pero no pudo hacer mucho sin meterse en problemas en el trabajo. Harry asintió con tristeza. Por eso no quiero que esto salga a la luz.
Sinceramente, no te lo habría mostrado ahora, pero era una especie de emergencia. Hermione asintió, avergonzada de que él se hubiera arriesgado a exponerse para salvarla. Nadie había hecho algo así por ella. Impulsivamente, lo abrazó con fuerza. Gracias por salvarme, dijo. De nada, respondió Harry. Hermione soltó el cuello de Harry. Miró brevemente a Ronald Weasley. Su rostro era casi del mismo color que su pelo. Gracias también, Ronald. Se volvió hacia Harry. Bueno, tengo tarea pendiente y necesito conseguir las tareas de hoy. Y Ron vio a la bruja de pelo tupido salir del aula abandonada con una sensación de asombro. Estaba loca. Un minuto estaba molesta y ahora se iba a hacer la tarea. Harry se dirigió a la puerta para seguir a Hermione. Impulsivamente, Ron extendió una mano para agarrar el brazo del otro chico. Espera, Harry. Harry hizo una pausa y miró a Ron. Ron sintió que su rostro empezaba a arder aún más, pero tenía que saberlo. ¿Por qué me trajiste? Podrías haberlo solucionado tú solo. O haber llamado a un prefecto o incluso haberle dicho a un profesor y dejar que se encargara de ello. ¿Por qué yo? Harry pareció sopesar a Ron con la mirada. Parecía que habían pasado horas antes de que Harry hablara. La verdad es que no lo pensé mucho en ese momento. No me gustan los abusadores y estabas a punto de ganarte ese título. Tus hermanos me han dicho que tienes una hermana menor. ¿Qué harías si un niño le dijera algo así? Ron sintió un escalofrío en su interior ante ese comentario. Creo que una parte de mí pensó que la ayudaste a meterse en problemas, así que necesitabas ayudarla a salir. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Harry. O podría ser que fuiste el primer cuerpo cálido en llegar. Después de todo, estamos en Gryffindor. Ron sonrió débilmente ante eso, pero aún estaba un poco en shock. Siguió a Harry en silencio el resto del camino hacia la sala común. Ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba hasta que se encontró de pie en medio de la sala común, viendo cómo Harry desaparecía por las escaleras hacia el dormitorio de los chicos. Vio a Hermione sentada en una mesa con sus libros ya delante. Las otras dos chicas de primero y un par de chicas de segundo también estaban sentadas cerca. Sin pensarlo dos veces, Ron se acercó a la mesa. No podía levantar la vista del suelo, pero sabía que ella lo miraba. Hermione. Perdona por haberme portado tan mal y por lo que dije esta mañana. No he sido muy amable contigo. No he tenido un buen trimestre y me desquité contigo. Ron intentó pronunciar las últimas palabras, pero se le congelaron en la garganta. Nunca le hacía falta en casa. Sus padres lo perdonaban, Perky lo ignoraba y los gemelos le gastaban bromas. Ginny lo hechizaba con el hechizo de murciélago Bogie que le había enseñado la tía abuela Muriel. Ron se armó de valor como si le fuera a dar una Bludger. Me disculpo, por lo que dije hoy. ¿Harry te obligó a hacer esto? Preguntó Hermione con sospecha. Los ojos de Ron se alzaron de golpe para mirarla con sorpresa. No. Solo dijo que estaba decepcionado y que me gustaría que alguien le hablara a mi hermana como yo lo hice contigo. Ron sintió que se le calentaba la cara de nuevo y bajó la mirada al suelo. Muy bien, acepto. Ron levantó la vista con una sonrisa emocionada. Hermione también sonreía, pero estaba sonrojada. Ron no se dio cuenta de que todos en la sala común observaban y escuchaban. Gracias, susurró Ron. Luego se retiró a su dormitorio. 9 de noviembre de 1991. Entonces, ¿cómo me convenciste de hacer esto otra vez? Padma puso los ojos en blanco ante la pregunta de Harry. Se lo había explicado varias veces. Juraría que solo la estaba tomando el pelo. Necesitas aprender sobre este mundo al que acabas de llegar. Los Potter son una familia mágica británica muy antigua, respondió. Bromeando, añadió. No tan antiguos como los Patil, claro, pero aún así tienen una historia respetable. Harry simplemente sonrió. El club de la Sociedad Mágica se publicitaba como un grupo interesado en el estudio y la preservación de la cultura, la historia y el patrimonio mágicos. En realidad, era una asociación de los hijos de las altas esferas de la sociedad mágica. En teoría, esa posición social se basaba en 3 criterios: linaje, riqueza y fuerza mágica. Desafortunadamente, durante los últimos 100 años, el criterio de fuerza mágica se dejó de lado, aunque todavía se le daba importancia de boquilla. En una época, se buscaba a un mago o bruja nacido de mugles con dotes mágicas para traer sangre nueva y poder a una familia. Esto empezó a cambiar con la entrada del mundo mugle en la revolución industrial. De repente, la tecnología mugle comenzó a explotar. En 1900, el caballo era el principal medio de transporte terrestre mugle, al igual que durante los 4000 años anteriores.
Sin embargo, en 50 años, los viajes a caballo habían sido completamente reemplazados por automóviles. Los aviones mugles inundaban el cielo y poseían armas capaces de destruir ciudades enteras de un solo golpe. A medida que la tecnología avanzaba a un ritmo cada vez mayor, la vieja guardia del mundo mágico se sentía amenazada. Muchos miembros de Luisengamot y otros líderes del mundo mágico nacieron antes de la invención de la luz eléctrica y el teléfono. La brecha entre el nivel de vida de los magos y los humanos comunes se redujo por primera vez en miles de años. Pero no fue solo que la brecha se redujera, sino que desapareció casi por completo. Transporte, sanidad, entretenimiento, producción. De repente, aparecieron áreas donde el mundo común igualaba o incluso superaba las capacidades del mundo mágico. Y los hijos de Mugles que llegaron al mundo mágico trajeron consigo esas ideas. El mundo mágico tenía mucho de qué enorgullecerse como cultura. Mientras que el mundo estándar aún luchaba por la igualdad racial y de género, el mundo mágico había superado esa etapa con creces. Al fin y al cabo, el poder mágico no se veía afectado por ninguno de los dos factores. Era tan probable que la esposa tuviera mayor talento mágico que su esposo como viceversa. Sí, se podría argumentar que el mundo mágico trataba mal a las especies mágicas no humanas, pero el mundo estándar no tenía un historial mucho mejor con los pueblos indígenas. Por ejemplo, el mundo mágico nunca participó en la colonización ni en la esclavitud humana. El mundo mágico reaccionó a estos rápidos cambios cerrando filas. Los poderosos y talentosos hijos de Mugles se vieron impedidos de avanzar en su nuevo mundo mágico. Mientras presionaban por el cambio, los sangre pura cerraron filas aún más. Fue en este miedo e incertidumbre que Voldemort encontró terreno fértil para su particular forma de odio. Y si Voldemort no se hubiera alzado en la plataforma de preservar la cultura mágica, el statu quo habría sido igual de probable que otro señor oscuro se hubiera alzado impulsando la cultura de los hijos de Mugles o una aristocracia basada únicamente en el poder mágico. El club de la Sociedad Mágica de Hogwarts era la rama local de la élite de la sociedad sangre pura. No necesariamente mortífagos, sino también las familias luminosas que existían en ese nivel social. Por cada familia Malfoy, Parkinson, Black y Knot, había una familia Longbottom, Bones, Crouch y Patil para contrarrestarlas. Las familias neutrales superaban en número a ambos bandos por un margen tan amplio que la oscuridad y la luz tendrían que unirse para superar en votos a los neutrales en el Luisengamot. Sin embargo, lo que los unía era que todas eran familias sangre pura de larga tradición con un interés particular en mantener su mundo. Simplemente discrepaban sobre cómo hacerlo. Los Potter nunca estuvieron entre esa élite. Si bien poseían poderes mágicos y una rica historia familiar, carecían de suficiente riqueza y tendían a casarse con hijas de Mugles de forma alarmante. James Potter era considerado sangre pura debido a su pasado, pero su abuelo y bisabuelo se casaron con hijas de Mugles. Padma convenció a Harry para que asistiera, alegando que su fama y su aparente poder, tras haber derrotado al Señor Tenebroso, eran suficientes para que lo aceptaran. Hubo algunas quejas a su llegada, pero Harry simplemente les restó importancia. La reunión llevaba casi una hora y Padma empezaba a arrepentirse de haber asistido y de haber arrastrado a Harry. Se suponía que esta sesión sería un evento social para que los alumnos de primero a tercer año tuvieran la oportunidad de conocerse y conectar con otros de su clase. Sin embargo, resultó ser una guerra política cortés para establecer la jerarquía social en la clase baja de Hogwarts. La familia de su amiga Daphne, al igual que la de Harry, era una familia antigua, pero nunca tuvo el dinero ni la influencia necesarios para entrar en la élite. Al parecer, Daphne quería cambiar eso. Padma supuso que el sombrero la había puesto en Slytherin por alguna razón. Daphne fulminó con la mirada a Malfoy y, con voz fría, dijo: la familia Greengrass ha perdurado en Gran Bretaña durante más de 2000 años. Mucho antes de que existiera el apellido Malfoy, la familia Greengrass era conocida como los Faiche. Éramos la élite de los druidas eruditos hasta que los ejércitos de César nos obligaron a escondernos en Gales y Escocia. ¿Y dónde estaban los Malfoy en aquella época? Criadores de cerdos en Francia. Tracey Davis, sentada junto a su prima Daphne, también dirigió su mirada gélida al vástago Malfoy. El Hufflepuff, con su voz ligeramente pomposa y sentado junto a Padma, puso los ojos en blanco ante el discurso de Daphne. Genial. Eso era todo lo que necesitábamos. Una princesa Druid, gimió en voz baja. Padma apenas lo oyó, así que se sorprendió cuando Harry habló desde su otro lado. Con una voz inocentemente curiosa, Harry comentó: qué curioso, no parece druida.
Ernie Macmillan parecía dolido mientras intentaba contener la risa ante la respuesta de Harry. Padma no captó el chiste, pero se dio cuenta de que era una especie de referencia. Por desgracia, también atrajo la atención del resto de la sala. ¿Te importa, Macmillan? Intentamos tener una conversación racional, comentó Draco Malfoy con su mejor intento de fulminarlo con la mirada. Sus dos matones, de pie tras él, se unieron a la suya con sus miradas. Padma empezó a disculparse por la interrupción, pero Harry se adelantó. Dios mío, ¿qué son esas cosas que nos miran ahí? Ernie respondió, aún conteniendo la risa. ¿Bolas espaciales? Harry suspiró resignado. Mierda. Ahí va la escuela. Ante el comentario de Harry, Ernie perdió su batalla contra la risa y comenzó a reír a carcajadas para confusión de los otros estudiantes sentados a su alrededor. Draco los fulminaba con la mirada, respaldado por algunos de segundo y tercer año. Incluso algunos estudiantes del lado luminoso y otros que no eran de Slytherin estaban descontentos. Aunque era discutible si su descontento se debía a la frivolidad o a que era una clara referencia a los muggles. Ernie logró contener la risa. Disculpen la interrupción, dijo con su tono un tanto pomposo. Padma notó que Malfoy ignoraba la presencia de Harry lo más posible. Jacob Bulstrode era el anfitrión nominal de la reunión, pero el Slytherin de tercer año seguía todas las indicaciones de Malfoy. Hasta el momento, este era el mayor reconocimiento que Harry recibía en toda la reunión. Michael Corner, un chico de su misma casa y año, miró con desprecio hacia donde Padma estaba sentada con Harry y Ernie. No sé por qué Potter está aquí. Todos sabemos que los Potter nunca fueron aceptables en la sociedad. Eran abejas obreras, no poderes. Él es el niño que vivió, comentó Susan Bones con tono tímido. Ana Abbott sintió en señal de apoyo, aunque Padma se preguntó si era en apoyo a Harry o simplemente a su mejor amiga. Derrotó al señor tenebroso. Seguro que eso basta para demostrar que pertenece a nosotros. Incluso un campesino tiene suerte de vez en cuando, respondió condescendientemente una bruja de segundo año de Slytherin. Harry se puso de pie con gracia. Les hizo una ligera reverencia antes de decir, les pido disculpas por interrumpir esta prestigiosa reunión. Me temo que mis modales no están a la altura de una reunión como esta. La señora Patel solo quería que viera con mis propios ojos la sociedad que mis padres y yo defendimos con tanto sacrificio. Me complace decir que lo logró admirablemente. ¿Y ahora, me disculpan? Y con esto Harry salió. Padma se quedó atónita en su asiento mientras lo veía salir. El breve discurso fue totalmente inusual en sus últimos 2 meses de amistad con el famoso chico. Harry era generalmente tranquilo y un poco tímido, aunque de vez en cuando mostraba destellos de algo más tras sus paredes. Absorta en sus propias reflexiones, Padma se perdió las reacciones iniciales del resto de la reunión ante el discurso improvisado de Harry. Entonces notó la expresión avergonzada de Susan. Padma miró a su alrededor, notando algunas caras avergonzadas y varias enojadas o molestas. Ernie parecía divertido de nuevo. Padma repasó mentalmente las palabras de Harry. ¡Ay, Merlin! Exclamó en sus pensamientos. Acaba de reprender a toda la sala. Padma se puso de pie. Disculpe, voy a atender a mi invitado. Por suerte, solo faltaban unos pasos para llegar a la puerta. Para su sorpresa, Ernie estaba justo detrás de ella. Eso fue genial, dio Ernie entre dientes una vez que salieron de la habitación. No se pueden enojar con sus palabras, pero lo que insinuó, fue genial. No fue nada genial. Replicó Padma mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Harry simplemente ofendió a todos en esa habitación. No es que no se lo merecieran, pero traje a Harry para ayudarlo, no para empeorar las cosas. Ernie parecía un poco incómodo, pero simplemente se encogió de hombros. La mayoría ya lo habían decidido. Las familias oscuras lo odian. Las familias luminosas lo tienen en un pedestal. Y los neutrales, como mi familia, siguen en la misma postura de siempre, indecisos. Padma respondió a su comentario con un leve asentimiento. Su padre había dicho algo parecido. Varish Patel poseía una de las empresas de importación y exportación más grandes del mundo mágico y mantenía importantes negocios con el mundo muggle. En casa, solía hablar de la postura aislacionista del mundo mágico y sus peligros. Bueno, voy a buscar a Justin, anunció Ernie. Le prometí que le ayudaría a mejorar su vuelo. Creo que quiere hacer una prueba para el equipo de Quidditch de Hufflepuff el año que viene. Ha oído que McGonagall casi mete a Potter en el equipo de Gryffindor este año. Adiós. Padma sonrió levemente al ver al chico alejarse contoneándose.
Ernie era uno de los chicos más dulces y atentos que conocía, pero a veces parecía un imbécil arrogante. Padma se giró y empezó a caminar hacia la torre de Gryffindor. Quería disculparse con Harry por haberlo arrastrado a la estúpida reunión social. Además, quizá podría hablar con Hermione sobre la tarea de pociones. Necesitaban 3 usos de Simituil Trioja y solo había encontrado 2. 14 de diciembre de 1991. Harry, ¿a dónde desapareces todo el tiempo?, preguntó Hermione. Harry levantó la vista de su comida y vio varias caras curiosas que lo observaban expectantes. Simplemente se encogió de hombros. Por ahí. Me gusta explorar. Me siento encerrado si me quedo mucho tiempo en casa. Ron se inclinó hacia adelante y susurró. Harry, amigo, hay algo que tenemos que contarte. Harry se asomó por encima de sus gafas para mirar a Ron a los ojos. Ron reprimió la respiración y dijo. No, se trata de algo diferente. Hermione dijo. Ron, Neville y yo fuimos a buscarte la semana pasada. Era después del toque de queda y Fitz y su horrible gato nos perseguían. Terminamos en el 3er piso, donde Dumbledore nos advirtió que no fuéramos. Se dio cuenta de que los gemelos Weasley ahora escuchaban su conversación. Fue horrible. Apenas logramos salir con vida. Añadió Ron. Era una especie de monstruo de 3 cabezas. Ni siquiera quería estar allí, murmuró Neville. Otra vez no podía recordar la contraseña del dormitorio. Harry sonrió. Oh, conociste a Fluffy. Esponjoso. Exclamó Ron indignado. Esponjoso. ¿Quieres decir que ese monstruo tiene nombre? Por las expresiones de asombro de los gemelos Weasley, Hermione supuso que también se habían encontrado con el perro monstruo. Harry se encogió de hombros. Bueno, eso me dijo Hagrid. Fluffy es suyo. ¿Cuándo hablaste con Hagrid?, preguntó Fred, ¿o es George? Desde la primera semana que estuvimos aquí, respondió Harry tras pensarlo un rato. Me dejó una nota la primera mañana invitándome a tomar el té. Por lo visto, le caían muy bien mis padres. Quería hacerme un regalo de cumpleaños. Fue entonces cuando conseguí a Edwig. Hermione se preguntaba de dónde había salido la lechuza Nival. Antes de que pudiera comentar, la lechuza en cuestión apareció volando de repente y se posó en el hombro de Harry. Vaya, qué brillante eres, comentó Harry con una sonrisa. Sabía que eras el tema de conversación y tenías que aparecer. Edwig ladró, casi como si asintiera, antes de arrebatarle un trozo de tocino de la mano a Harry. Hermione quiso preguntarle cómo creía que la lechuza sabría que estaban hablando de eso, en lugar de que fuera una simple coincidencia, pero se obligó a concentrarse en el tema. Mentalmente recordó preguntar más tarde. Harry, ¿qué hay de Fluffy?, preguntó Hermione con incredulidad al mencionar el nombre del monstruo de 3 cabezas. Según mi investigación, es un sabueso del infierno. Deberíamos haber sabido que era de Hagrid, comentó George, o Fred, a su hermano. Fred asintió. Sí que tenía una esfinge en nuestro primer año. Harry les sonrió a los gemelos, pero se encogió de hombros en respuesta a Hermione. Hagrid me lo mencionó una noche cuando volvíamos a la escuela. Creo que saca a pasear a Fluffy después del toque de queda o temprano por la mañana. Hace que Fluffy suene como un cachorrito grande. El comentario casual de Harry sobre Fluffy le hizo dudar de que la mención de Hagrid del animal fuera el único encuentro de Harry con él. Sospechaba firmemente que Harry había visitado al perro monstruo en su otra forma. Pero no podía expresarlo aquí. En lugar de eso, preguntó, ¿notaste la trampilla en la habitación de Fluffy? Nunca he estado allí, respondió Harry con inocencia. Hermione no se lo creyó, pero de nuevo le impidieron seguir hasta el gran comedor. Buenos días a todos, los saludó Ernie al acercarse a la mesa de Gryffindor. Harry, quería preguntarte si te interesaría unirte a nosotros para un partido de Quidditch improvisado. La señora Och aceptó supervisar un partido para los de primer año y nos dejó usar las escobas del colegio. Creo que esta sería una excelente oportunidad para adquirir experiencia. Harry sonrió. ¿A quién más has agarrado? Justin, por supuesto. También Sadian, Daphne, Tracy, Padma, Theodore, Susan y, Michael. Hermione notó que los ojos de Harry se tensaban ligeramente al oír mencionar a Michael Corner. Había oído los comentarios del otro chico durante la reunión del club a la que Harry fue con Padma. Claro, suena divertido, aceptó Harry encogiéndose de hombros. Ron y Dean también pidieron unirse al juego. Harry se fue con Ernie a recoger el equipo para el partido improvisado mientras los demás terminaban de comer. Hermione se quedó pensando en la trampilla. Si algo la sacaba de quicio eran las preguntas sin respuesta.
La pregunta sobre qué había debajo de esa puerta la había estado inquietando, pero Harry no parecía preocupado en absoluto. La joven bruja dejó escapar un pequeño suspiro. Quizás debería dejarlo estar. Aún le rondaba la duda de qué le había pasado a Harry cuando lo mordió lo que casi con toda seguridad era un hombre lobo. Actualmente, tenía dos teorías en juego. Una era que algo naturalmente diferente en Harry causó tanto el rebrote de la maldición asesina del Señor Oscuro como la extraña mutación de la licantropía. La segunda teoría era que algo de sobrevivir a la maldición asesina interfería con la licantropía. En cualquier caso, planteaba la interesante pregunta de si otras maldiciones oscuras sobre Harry también se distorsionarían de alguna manera extraña. Un tema fascinante. Hermione decidió dejar de lado el asunto de Fluffy para seguir investigando qué le había pasado a Harry. Al fin y al cabo, lo último ya lo había hecho en la biblioteca y no quería volver a enfrentarse a un perro guardián gigante, de 3 cabezas y baboso. 1 de abril de 1992 el profesor Quirenus Quirrell abrió con cuidado la puerta del pasillo del tercer piso. El arpa estaba en el suelo junto a él, con sus cuerdas moviéndose silenciosamente. Un simple encantamiento la levantó ligeramente del suelo y la hizo deslizarse suavemente por el suelo. Un segundo encantamiento liberó el encantamiento silenciador. Una orden silenciosa envió la antorcha conjurada flotando a la habitación. El profesor de defensa contra las artes oscuras se sintió complacido al ver que el cuerpo de la bestia se asentaba, indicando que estaba dormida. El estúpido perro lo agarró del brazo la primera vez que logró entrar en la habitación. No quería repetir esa experiencia. Rápido, exigió el maestro. Muevan al mestizo. Dumbledore podría volver pronto. Sí, maestro. Un simple encantamiento levitador apartó al monstruo dormido, revelando la trampilla. La abrió y la dejó caer suavemente al suelo. Quirrell se sentó en el suelo, dejando las piernas colgando sobre el borde y la negrura. Sabía que la trampa del diablo lo atraparía, pero aún así era un poco desconcertante. Más vale que este amuleto funcione, gruñó el maestro. Era de un tomo inca, amo, le aseguró Quirrell. El hechizo anti-invocación de Dumbledore sobre la llave no debería bloquearla. El amo, por supuesto, lo sabía, pues el hechizo provenía de la propia biblioteca del Señor Oscuro, pero Quirrell sabía por experiencia quién sería el responsable de cualquier fallo esa noche. La música del arpa se detuvo de repente con un áspero sonido metálico al estrellarse contra la pared. Quirrell se giró y vio cómo el arpa caía al suelo. «Oye, Fluffy, la cena», gritó una voz grave y gruñona. Quirrell sintió un miedo repentino que no había sentido desde que su amo lo poseyó. «Rápido, tonto. Sácanos de aquí», exigió el maestro. Quirrell intentó obedecer, pero con las piernas colgando sobre el borde de la trampilla, no tuvo tiempo. Sintió que 2 cabezas del monstruo le mordían cada brazo, tirando de él hacia arriba. Finalmente, gritó de terror cuando las fauces de la tercera cabeza se cerraron sobre la suya. Fluffy hizo un gran sofá. El canino gigante tenía un suave pelaje negro y se acurrucaba, creando un nicho cálido y suave para que un niño pequeño se acurrucara. El sabueso del infierno parecía disfrutar que le leyeran, aunque no entendía bien las palabras. Una pequeña luz sobre el libro era perfecta para leer en la habitación oscura. Lo mejor era que nadie más que Hagrid entraría allí. Harry necesitaba un tiempo a solas y no quería que lo pillaran colándose en el bosque prohibido para corretear. El repentino sonido de música en la habitación interrumpió la lectura de golpe. Harry echó un vistazo por encima del perro, que ahora dormía, hacia la puerta. Una figura estaba allí con una antorcha suspendida sobre su hombro. Un arpa mágica, en el suelo, tocaba una suave nana. Rápido, siseó una voz. Muevan al mestizo. Dumbledore podría volver pronto. Sí, maestro. Harry reconoció la segunda voz a pesar de su sorprendente ausencia de tartamudeo. ¿Qué hacía el profesor de defensa allí? ¿Y de dónde salía esa otra voz? Obviamente, no debería estar allí si les preocupaba que Dumbledore los encontrara. Fluffy se estremeció de repente cuando lo levantaron del suelo y se reveló la trampilla sobre la que estaba acostado. Una vez que el perro regresó al suelo, Harry se levantó con cuidado y se adentró más en las sombras a lo largo de la pared. Más vale que este amuleto funcione, dijo la voz desconocida en tono amenazante. Era de un tomo inca, maestro. El hechizo anti-invocación de Dumbledore en la llave no debería bloquearlo. Harry sabía que estaban allí para robar la piedra filosofal de Nicolás Flamel. Hagrid había cometido tantos deslices a lo largo del año que Harry creía que ya conocía toda la historia. Harry apreciaba mucho a Hagrid, pero al gigantesco jardinero le costaba más contenerse que a Ron Weasley.
Harry tomó el sencillo recurso de detener el APA. Le dio una patada fuerte. Harry permitió que el cambio se produjera y gruñó. «Oye, Fluffy, Senna». El sabueso del infierno despertó rápidamente y vio al intruso. Harry observó cómo el adorable perro atacaba, destrozando rápidamente al desventurado profesor. Había cazado a muchos animales, pero incluso su estómago empezó a revolvérsele. «¿Quién hizo esto?», preguntó la voz siseante. Los ojos transformados de Harry divisaron la nube oscura que se alzaba de los restos del profesor Quirrell. «Me vengaré. Te encontraré y te destruiré a ti y a todos los que alguna vez amaste». Entonces gritó y salió volando de la habitación por la puerta. Los restos de Quirrell no se encontraron hasta la mañana siguiente, cuando Hagrid llegó para alimentar a Fluffy. Rápidamente, Hagrid se los quitó al decepcionado perro del infierno y llamó a un elfo doméstico para que buscara al profesor Dumbledore. En poco tiempo, el director y su personal superior observaban la escena con cierta incomodidad. ¿En qué estaba pensando Quirenus al venir aquí tan tarde?, preguntó Minerva con voz sorprendida. «Estás asumiendo que él era quien tomaba las decisiones», se burló Severus. «Te advertí, director, que había señales». Dumbledore estaba agachado junto a los restos de la cabeza de Quirrell. Sí, Severus, tenías toda la razón. El mago mayor apartó el turbante del profesor de defensa. Parece que, a través de Voldemort, logró poseer al pobre Quirrell. Minerva palideció ante la sugerencia. Él. Albus, ¿estás seguro? Severus parecía igual de preocupado. Albus, ¿crees que lo intentará de nuevo? Dumbledore se puso de pie con cuidado mientras sus rodillas protestaban. Sí, estoy completamente seguro. Y no creo que lo vuelva a intentar pronto. Voldemort tuvo que reunir su poder durante 10 años para intentarlo. Calculo que tardará al menos otros 4 o 5 años antes de que pueda intentar poseer a alguien, aunque sea voluntariamente, de nuevo. Lo que nos da tiempo para que el señor Potter siga siendo un niño un poco más, pero aún así lo entrene adecuadamente. ¿Potter?, replicó Snape con disgusto. No demuestra ningún potencial real. Es un personaje completamente mediocre, independientemente de lo que su público quiera creer. Albus suspiró cuando Minerva se lanzó a defender a su joven león. En realidad, Severus tenía razón con la actuación del señor Potter este año. Pero aún había tiempo y esperanza. El abuelo de Harry también se desarrolló bastante tarde, y Henry Potter se convirtió en un mago bastante hábil y poderoso. Quizás Harry también se parecía a su tocayo en esto. Con un movimiento de varita, decompuso las piezas de Quirenus. No resistiría una investigación mágica, pero su palabra bastaría para asegurar que no la hubiera. Después de todo, Hagrid se enfadaría mucho si su mascota fuera destruida por prestar semejante servicio. Ahora tendría que recuperar la piedra de Nicholas. Estaría a salvo de un Tom Riddle debilitado. La escuela se sorprendió a la mañana siguiente cuando el profesor Dumbledore anunció la muerte del profesor Quirrell. El profesor Quirrell participó en varios experimentos mágicos en busca del conocimiento. Por lo tanto, recordamos que desafiar los límites de la ignorancia no está exento de riesgos. Sus otros profesores se turnarán para cubrir la clase durante el resto del año. Si tiene alguna pregunta, por favor, consulte con su jefe de casa. El director volvió a sentarse y observó cómo sus alumnos empezaban a especular y chismear. Los inocentes. Tan inconscientes de los peligros que acechaban a su vista. Era responsabilidad de aquellos llamados campeones de la luz proteger al resto del mundo mágico para que pudieran vivir en tan dichosa ignorancia. Sus ojos buscaron automáticamente a quien consideraba su sustituto. Harry Potter había sido una decepción. Minerva y Filius habían echado por tierra su plan inicial, pero de todos modos el chico se había llevado bastante bien con Hagrid. Su devoto jardinero prácticamente le había dado a Harry todo lo necesario para encontrar la piedra de Nicholas, pero al chico simplemente no parecía importarle. ¿Dónde estaba su espíritu aventurero de Gryffindor? James Potter jamás habría dejado pasar algo así. ¿Quizás los Dursley habían ido demasiado lejos? Dumbledore asintió inconscientemente. Sí, tendría que comprobarlo este verano para asegurarse de que estuvieran cuidando bien del niño. No podía concebir que una hermana de Lily Potter pudiera ser otra cosa que cariñosa, pero no estaría de más comprobarlo. Después de todo, el mundo mágico necesitaba que su nuevo campeón estuviera a la altura del desafío, no que observara desde un lugar entre los magos menores.